y tenemos un invitado del otro lado de la línea que queríamos conversar también con él, porque se trata, bueno, esto que referíamos, ¿no? De un poco empezaron a calentar motores de cara ya una vez definidas las alianzas políticas y también oficializados los respectivos candidatos. Bueno, cada uno de ellos van a ser protagonistas de lo que quede de aquí a septiembre para justamente los vecinos, en este caso de Tandil, pero también en lo que concierne a la sección electoral, todos los bonaerenses que comprenden esta zona, esta región, esta sección, tendrán oportunidad de votar a distintas fuerzas políticas, entre ellas la que va a integrar por la quinta sección electoral la fuerza Potencia, una fuerza novedosa, digamos, en lo que tiene como en el escenario que se conoce en el territorio provincial, y la novedad también tiene que ver con quienes las integran esa lista, entre ellos, por lo menos a quien les habla, le llamó la atención o le fue sorpresa, que tiene que ver con un funcionario judicial quien, bueno, se aparta un poco de lo que tiene con su función, con su rutina, por un tiempo, o vamos a saber, obviamente se asume por mucho más, para meterse de lleno en la política partidaria, en este caso en la política electoral. Estamos en comunicación con el ayudante fiscal, devenido en candidato, Fabio Adrián Moreno. ¿Cómo estás, Fabio? Buenas tardes. Guillermo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Un gusto, gracias por esta comunicación con la Radio del Eco. Bueno, lo primero que se me ocurre preguntarte tiene que ver con justamente cómo se te ocurrió, qué pasó, cómo te convencieron para salir de lo que tiene que ver con la función que estás cumpliendo todavía. Tengo entendido, vos ayudame, si no, a contar un poco de lo que va a ser tu pedido de licencia, pero con respecto a meterte en la política electoral. Bueno, un poco también viene de la mano de lo que yo vengo haciendo durante años en el trabajo. Bueno, hoy estoy trabajando en lo que es delito carcelario, viendo determinadas problemáticas, tanto en lo que es en drogas y en otras temáticas, más esta, que es bastante fuerte desde el punto de vista humano. En algún momento seguramente yo inconscientemente empecé a escribir en varias temáticas sobre lo que yo estaba viendo, y bueno, y creo que fue eso lo que por ahí llamó la atención de alguien y a proponer si no quería. Así que bueno, me gustó la idea, me gustó el desafío, me parece que es interesante lo que uno puede aportar estando en esta función judicial, porque obviamente conoce lo que sucede y en qué cuestiones uno puede colaborar, en qué cosas están faltando y en qué cosas se pueden mejorar y dar una mirada distinta de todo lo que está pasando, ¿no? Particularmente que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia, el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, la reestructuración del sistema penal, de lo que tiene que ver con la ley de ejecución penal y bueno, y otras materias también que tienen que ver más vinculadas con lo mismo, pero más tendiente a la salud pública, que el consumo problemático de drogas y bueno, y después otras áreas que ya escapan a la parte que yo trabajo, pero que sí son importantes para el ciudadano, que es lo que tiene que ver con IOMA, particularmente el funcionamiento de esta obra social, que hay tanta cantidad de gente atrapada en esta cuestión y no lo puede resolver. Y por último, el abordaje de todo lo que es cuestión de desarrollo económico, rutas que hay que reparar, que están destrozadas, el control de peso de camiones, en fin, hay una cantidad que creo que no pararíamos nunca, pero bueno, más o menos es eso. Uh-huh. Pareciera ser, digamos, lo que tiene que ver con una especie de plataforma que me estás señalando a propósito de tus ejes, de lo que tendría que ver con tus propuestas, con tus ganas de participar en eso y de proponer estas cuestiones, digamos, pero ¿por qué elegiste esta fuerza política en particular? O porque pareciera ser el denominador común de muchas otras fuerzas políticas, pero ¿por qué entendés que por esta vía podés canalizar estas propuestas? Porque, en principio, porque me vinieron a buscar. Está claro. Especialmente por eso. Uh-huh. Y además porque hay identidad de pensamiento en algunas cuestiones. Ellos estaban buscando gente que no sea de la política y que tuviese conocimiento en algunas materias. Entonces, en las distintas plataformas que hay en el espacio Potencia, hay gente dedicada a distintas actividades. Y bueno, y un poco me gustó por eso. Y bueno, nunca me imaginé, obviamente, no es que estaba pensado en mí estar acá,
Pero me gusta el desafío, me parece que está bueno. Creo que a veces las cosas se presentan por algún motivo y tal vez yo creo también que inconscientemente yo estaba buscando algo así, que es la manera de poder aportar desde otro lugar para que algo mejore. La idea es participar de esto y de la suerte y si tuviese la posibilidad de que la gente elija, es de colaborar con la experiencia que yo tengo en algunas áreas. Obviamente tengo una mirada muy particular de por qué las cosas se dan como se dan, ¿no? Uh-huh. También tendrás el desafío, entiendo yo, si tuvieras la posibilidad de ocupar una banca, pero también de ser representante de las inquietudes vecinales, de alguna manera también esclarecer un poco sobre lo que tiene con la justicia o lo que representa la justicia para la opinión pública, que entenderás o aceptarás también de que hay un descrédito con todas las otras instituciones, hasta con el periodismo también, que está más que claro, pero con la institución como la justicia hay un descrédito importante y que incluso también me gustaría que ahondar un poco en esto que vos señalabas en primer término, en esto que estás trabajando ahora vos como temática específica que hace a la cuestión de las descarcelaciones, o fundamentalmente con el régimen carcelario, porque si hay un discurso común, o por lo menos que se escucha cada vez con mayor frecuencia, a mi modesta manera de ver, bastante con cierta demagogia, por cierto, en esto del ánimo punitivista, en el sentido de dar más penas, de pedir o prometer bala y bala, y que de alguna manera pareciera ser lo más fácil a la hora de proponer, pero entiendo que vos tenés otro perfil en ese sentido. Sí, yo voy por otro lado, totalmente, todo lo contrario. Por eso que por ahí es bastante cuestionado en algunos aspectos, pero yo tengo los fundamentos para decir por qué. Porque en realidad lo que yo creo, que lo otro, el bala y bala, el palo y a la bolsa, es puro reduccionismo que no lleva absolutamente a nada. Y en definitiva, si nos ponemos a pensar en el tiempo atrás, la cantidad de modificaciones de aumento de pena no ha disuadido la delincuencia, no ha bajado el crimen. Entonces eso está a la muestra que no funcionó. Y obviamente también deja de alguna manera como es en evidencia el funcionamiento de la fuerza de seguridad, del mal funcionamiento, y también diluye la figura de la justicia. En realidad hay dos puntos que para mí son sustanciales. La reestructuración del sistema penal, particularmente con el régimen de rehabilitación o resocialización de las personas privadas de libertad. No se cumple en absoluto. No hay persona que se pueda rehabilitar en el sistema de ejecución penal que tenemos nosotros. Lo veo a diario, todo el tiempo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que para que entienda la gente, ¿quiero decir que en realidad la persona que comete un delito no tiene que tener pena? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la persona que comete un delito tiene que tener la pena que corresponde a la actividad del Código Penal, pero también tiene que ser rehabilitado, porque esa persona va a volver a la calle y va a volver a tener contacto con la sociedad. Ahora, si esa persona no es resocializada, no es rehabilitada, no va a haber disuasión y va a volver a cometer delitos. Y esos delitos van a ser graves, porque lo que vive la persona dentro de la cárcel es muy complejo. Entonces, esa es una mirada que tengo, porque lo veo a diario, porque veo la situación que viven las personas, y porque en realidad creo que si el sistema y nuestra Constitución lo establece, que justamente las cárceles son para resocializar, no entiendo por qué lo único que hemos hecho es depositarlos en un lugar pensando en que nunca van a salir. Y la muestra de esto es simplemente, mira, una fundación, Espartano. Espartano es una fundación de rugby, un grupo de rugby, que justamente está haciendo lo que el Estado no hace, ¿no? Recuperó 150 tipos, los cuales están trabajando, y lo que hizo que ponerle deporte, ponerle educación en su mano, en algunos capaz que fallaron seguramente, pero los que no fallan, los que no se quieren someter a una resocialización, tampoco tienen que tener el beneficio de salidas transitorias, de salidas de libertad condicional. ¿Por qué? Porque no están en condiciones de salir. Si un preso sale no porque está resocializado, sale porque se cumple una etapa de su pena. Y eso no es una manera de que vuelva a la sociedad. Por eso hoy nos encontramos con cantidad de personas, particularmente en la quinta sección electoral que me toca a mí, que es Mar del Plata. Viví 17 años allá, veo lo que está pasando en Mar del Plata, y la verdad que es increíble lo que está sucediendo, la cantidad de gente que está sufriendo delitos muy graves, a personas que pierden la vida a diario. Entonces, ¿cómo se puede explicar
que no nos demos cuenta que si una persona sale con un arma es porque ya pasó por el servicio penitenciario, ya pasó por esta estructura penal. Y después el narcomenudeo, la droga es increíble lo que hoy está haciendo en los jóvenes, y particularmente lo que conlleva, imagínate, droga, a su vez falta de resocialización del sujeto cuando está privado de libertad, porque comúnmente llega a estar privado de libertad, más resentimiento, más falta de proyecto, eso lleva indefectiblemente a violencia. Y esto no tiene nada que ver con la pobreza, tiene que ver con la marginalidad. Después tenés otro punto más, Guillermo, que es la ineficiencia del Patronato Deliberado, organismo que existe en la provincia de Buenos Aires y que debe controlar la salida del preso, la salida del interno, la persona que logró la libertad, y que no tiene ni idea de lo que está pasando con ese sujeto. No hay seguimiento, no hay informe, no hay absolutamente nada. Entonces, esto que puede llegar a obtener. Entonces, por un lado, lo que se va a convertir convertir esto en una herramienta real para resocializar a alguien. Además, hay que modernizar y descentralizar el Patronato Deliberado. Y además todo esto tiene que ser plan de proyectos de leyes. Ni hablar lo que es la justicia. La justicia hoy también está pasando por un problema muy grave que tiene que ver la falta de vacancias. Tenemos cantidad de cargos, hay fiscalías que están siendo llevadas por un fiscal, lleva 2 hasta 3 fiscalías. No es posible que un fiscal esté trabajando en drogas, ciberdelitos y delitos conexos y violencia de género. No hay manera que eso se pueda hacer, no hay manera de que la gente que está atrás pueda sostener esa dinámica. Entonces necesitamos nombramiento de fiscales, nombramiento de jueces, que se hagan ascenso de las personas que trabajan en la justicia, que no estén años trabajando como un empleado, porque tampoco motiva a cumplir con los objetivos que la justicia requiere. Y si no, fíjate, uno mira los números que sube la procuración y uno ronda entre 4 y 5% de efectividad con causas con una decisión judicial. Más del 35% son causas por ENL, o sea que no se pudo determinar el autor. No hubo prevención y en algunos casos no se pudo investigar como corresponde. ¿Qué se produce? Una justicia selectiva que lo que lleva es a que la eficiencia sea muy baja. Eso desde el punto de vista judicial y penal y lo que tiene que ver con droga. Y atado eso, el tema de droga tiene que ver el tema de adicción. El tema de adicciones también es muy grave porque tampoco tenemos ningún centro o ninguna organización como para que pueda recuperar a personas con problemas de adicciones, salvo que sean privadas. En la provincia de Buenos Aires, ayer casualmente, estoy hablando de cuando estábamos en esa situación, hay un solo lugar que está en Chapalmalal, en estos lugares donde se puede rehabilitar una sola persona. ¿Vos te parece que un solo lugar en la provincia de Buenos Aires con la problemática del consumo? Entonces, yo creo que tenemos que repensar. Me parece que con lo que se invierte en seguridad, hoy la seguridad, mira, fíjate, vos mirá que todo pasa por esto, pasa hoy cámaras, patrulleros, bueno, lo que es armamento no lo veo tampoco que haya mejorado, lo que es chalecos tampoco, la capacitación del personal la verdad que está muy por detrás porque no hay, y tecnología ni hablar porque yo te puedo asegurar que he estado trabajando con distintas áreas de comisaría, particularmente lo que es patrulla rural y sí que internet tenía. Imagínate vos de qué manera iba a poder hacer, no sé, una búsqueda de algún dato de alguna persona por alguna red social. Entonces, es esto lo que tenemos que mejorar. Es esto lo que tenemos que mejorar para que justamente tengamos una mirada distinta. Obviamente que es mi mirada, obviamente que es objetable, que puede ser que diga y no, pero lo que pasa es que se cometió un delito, tiene que pagar, sí, estoy totalmente convencido. Pero lo que tenemos que saber es que la gente no está de por vida en una cárcel. Y que en las unidades, en la cárcel de la provincia de Buenos Aires tenemos 60.000 personas privadas de libertad y que en algún momento van a salir. Y esas personas en algún momento se cruzan con nosotros, porque la vida nos cruza, no hay privilegio para nadie.
Estamos en comunicación con Fabio Molinero, ayudante fiscal, por supuesto que trabajó en temáticas como esta que refería, y ahora que ha venido un candidato por la quinta sección electoral por Potencia. Fabio, te quería preguntar a propósito, has tenido, bueno, participación activa en la sociedad acá en Tandil, en distintas reuniones que se convocaron. No voy a entrar en mayor detalle, pero sí entiendo que, digamos, tus colegas, los fiscales, hacen culto al bajo perfil, no son de participar, cosa que vos sí has participado y has tenido intercambios incluso entre lo que tiene que ver con algunas organizaciones y demás que hacen a la problemática de la droga, de la cual vos también estuviste trabajando. Quería preguntarte puntualmente, y esto es un tema netamente específico que hace al funcionamiento de la justicia ordinaria, pero también el complemento, la articulación, si la hay, con la justicia federal. ¿Por qué me refiero a eso? Porque me consta de trabajo, bueno, de hecho publicamos, no te voy a decir a diario, pero sí a menudo resoluciones judiciales, allanamientos y demás, incluso con sentencias después en juicios por allanamiento, que lo que bien señalabas vos, lo del narcomenudeo. Pero esto después no se transfiere, por lo menos mi mirada, a lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la injerencia de la justicia federal. Entiendo que vos ahora sos candidato en la provincia de Buenos Aires, pero sí me gustaría, como actor de la justicia que sos, en este caso de la provincia de Buenos Aires, si se trabaja en conjunto con la justicia y con las fiscalías y con lo que refiere a las fuerzas federales en pos de no solamente atacar al que vende al menudeo, sino a llegar digamos, de donde proviene la droga, ¿no? Y tal vez al tener algún tipo de condena, de sentencia, para aquellos que la proveen. Es buenísima la pregunta, Guillermo. Buena porque ese es el gran problema que tiene la justicia. Mirá, voy a responder todo lo que me dijiste. Con respecto a los fiscales que por ahí manejan un perfil distinto, yo tengo una mirada distinta de lo que los demás hacen. Mi mirada para mí, el fiscal es un funcionario, bueno, es magistrado, en el caso de soy un funcionario. Nosotros nos debemos a la sociedad. Por lo pronto yo tengo que... O sea, lo que no puedo hacer es revelar el contenido de la investigación. Pero lo que sí tengo que hacer es tener contacto con la sociedad. Porque a partir de ahí, la sociedad, en algunos casos, es víctima o en algunos casos es testigo de que informa lo que sucede en la calle, constantemente. Entonces, eso por un lado es importantísimo. Después también, cuando creé con otros organismos sociales, también lo que se llamó la mesa de consumos problemáticos, porque justamente me interesaba esto. La idea que tenía, y por eso fue lo que me motivó, era que la cantidad de dinero que nosotros secuestrábamos en la causa de drogas, utilizarla para poder rehabilitar a esas personas. Particularmente, que se le llama así en algunos ámbitos, justicia terapéutica. ¿Qué es justicia terapéutica? En vez de llevar a la persona al encierro, es tratar de recuperarla para que pueda volver, porque el sentido de esto es que la persona pueda reincorporarse a la sociedad, no que esté encerrada y castigada. Pero bueno, no se pudo lograr tampoco, porque tampoco hubo eso. La mirada es otra mirada. Y después, con respecto a la justicia federal, la gran mayoría de las veces, salvo una sola causa que fue muy importante para mí, que llegó hasta Rosario, hicimos un trabajo conjunto, te diría más, y trabajamos en forma conjunta después de una reunión que tuvimos en Mar del Plata, donde yo le planteé que no podíamos quedar despegados. Esto es un poco lo que decís vos. Yo estaba trabajando en una causa de droga, pero en algún momento se transformaba en una causa de índole federal. Lo importante era que trabajamos en equipo. Entonces firmamos un acuerdo y así lo hicimos. Entonces yo hice la parte y después ellos continuaron con la otra parte. No fue siempre, no pudo ser siempre. ¿Por qué se llega a una parte nada más de la que vos decís? Y porque hay criterios judiciales que son muy difíciles. Vos pensá una cosa. Para investigar una causa de droga necesitas técnicas nuevas de investigación. Agente encubierto, entrega vigilada, todo eso. La justicia de la provincia de Buenos Aires, particularmente, no todos, pero algunos jueces no aceptan esas nuevas técnicas de investigación. Entonces es imposible que vos puedas llegar a dar con la parte más importante de la jerarquía de una organización. ¿Qué termina siendo la policía? Va por la parte más visible. Y la policía tiene también su organismo, su órgano que lo viabiliza y lo direcciona, donde está pidiendo constantemente los resultados en el marco de las investigaciones que hace. Cuando ve que no puede llegar, automáticamente termina cortando por lo que más es visible. Y ahí se produce el corte. ¿Y quién queda en ese corte? El 4, el 5 de copa, perejil, el nombre que vos le quieras poner. Entonces nunca llegás a lo otro. Obviamente yo traté de llegar en varias oportunidades, pero en varias oportunidades, una causa particularmente que quise llegar, un juez acá de Tandil
casi un año de investigación con varias intervenciones telefónicas, se declaró incompetente. Después de un año de que era de narcomenudeo. No era de narcomenudeo, era federal la causa. Entonces, imagínate que esa causa quedó polulando en el aire como 5 meses sin que nadie la pueda investigar, hasta que se cayó. Y lo que se planteaba era esto: ¿cómo se va a caer una causa que está en plena etapa investigativa? ¿Por qué? Porque la justicia federal no aceptaba la competencia. Entonces yo quería continuar con la investigación y no me dejaban. Entonces perdimos. Entonces esos son los criterios judiciales los que llevan a esto, a que eso pase. Eso es lo que después la Cámara, en un momento, la Cámara actual, en un momento, en una causa parecida, le dijo a los jueces de garantía: señores, ustedes no pueden declararse competentes en plena etapa investigativa, porque no se puede saber todavía si estamos ante una causa de narcomenudeo o federal. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Para aclararle también al oyente, porque no están en la temática, que tiene que ver con que la policía o la justicia ordinaria y la policía bonaerense se puede dedicar a lo que se conoce como narcomenudeo. Después, si esto, como bien, a eso apuntaba mi pregunta, si después hay un eslabón superior que habla a quienes son los organizadores de la eventuales proveedores y demás de la entrega de los estupefacientes, debe intervenir la justicia federal y también la policía federal, ¿no? Por eso quería aclararlo en ese sentido. Es buena la pregunta, porque justamente ese es el gran déficit que tenemos. Sí pude trabajar mucho con la Policía Federal. Con la Policía Federal sí pude trabajar un montón de causas y realmente muy preparado. Pero después también, tanto con drogas ilícitas también, pero después también se producía algo, Guillermo, que yo lo fui viendo cuando trabajaba en esto: el recambio. Viste, vos siempre tenés que tener un buen banco de suplentes, porque ¿qué pasa? Porque todos vamos creciendo. Entonces, yo trabajaba con gente que ya tenía sus años, mucha experiencia, que estaba muy bueno porque además tenía mucha vocación. Esos funcionarios policiales hoy están todos casi retirados, pero faltaba recambio, faltaba generar vocaciones nuevas, gente que esté entusiasmada con hacer esta actividad, porque esto es motiva totalmente cuando vos podés lograr hacer trabajo serio. Y en la justicia nosotros, en la Fiscalía, también teníamos un trabajo serio y con mucho criterio de objetividad, ¿me entendés? Nosotros, una sola causa tuve yo que se cayó por una nulidad de una falta de fundamentación de una orden de intervención telefónica que había dado un juego de garantía. Fue la única causa que se cayó por nulidad. Después todos los allanamientos que nosotros hicimos fueron todos con condena. De hecho, calculo que deben estar condenados todavía. Y cerrando lo que tiene con la cuestión del narcomenudeo, con el tema específicamente de la droga en Tandil y en lo que representará, si vos ocupas una banca, lo que representa la sección electoral, ¿hay semejanzas en los distritos? ¿Hay algún lugar que recrudeció más? Vos señalabas Mar del Plata en lo que hace lo delictivo, pero también tiene que ver con las dimensiones, ¿no?, de la propia ciudad, General Porredón. Pero digo, ¿hay un denominador común en lo que tiene con la problemática de la droga? Sí, digamos, la droga está en todos lados. La droga está, y donde vos te retirás un tiempo, donde no se investiga con eficiencia y no se reduce la demanda, porque ese es el tema. La demanda nunca se atacó, porque la verdad que nunca se trata de personas que están con problemas de consumo. Entonces, lo único que vemos como prevención es poner más patrulleros, más cámaras, pero en realidad acá tenés que empezar a recuperar a la gente, porque las personas que consumen droga, si no la tienen, van a salir a robar y eso genera inseguridad. Esa es la gran cuestión. Y tampoco se están consumiendo las mismas drogas que se consumían. Yo vine acá en el 2010. En 2014, 2015 esto cambió. Y hoy lo que se está consumiendo es otra cosa. Es más, ¿sabés cuándo se notaba? Cuando empezaron a aparecer las mamás a la fiscalía pidiendo por favor que lo detuviéramos a los hijos. Sí, es cierto. Esto nos pedían. Les pedían por favor que, porque no paraba, eran mujeres comúnmente que trabajaban limpiando casas, eran empleadas domésticas y no estaban todo el día, y cuando veían no les quedaba nada. Entonces claro, se decía, mi hijo consumía esto pero no pasaba, y ahora empezó a pasar esto, se lo ve perdido, se lo ve mal, se descompone. Bueno, era esto lo que estaba pasando. Este es el punto. Este es el punto crucial. Entonces, bueno, lo que pasa es que esto que yo te estoy diciendo lleva tiempo. No es algo que vos lo vas a resolver de un momento a otro. Hoy, mira, ayer casualmente estuve hablando con una persona que trabaja en lo que es adicciones a nivel nacional, con una experiencia enorme. Y la verdad que me quedé perplejo con lo que me dijo, porque me dijo varias cosas. Pero una de las cosas que me dijo es que hoy ellos están encontrando en lugares en Buenos Aires, en distintas villas, chicos de entre 8, 9 y 10 años consumiendo drogas.
Entonces, vos pensás en qué situación estamos. Pensemos por un segundo lo que va a pasar cuando ese chico, si es que llega, tenga un poco más de edad, a ver en qué termina. ¿Sabés en qué termina? En una escalada terrible, una vida terrible para ese tipo, para la familia de ese pibe, y andar a saber para qué tercero va a ser terrible también. ¿Tenés alguna opinión formada sobre aquellos que bregan por la despenalización de la droga? No, en realidad yo creo que yo estoy de acuerdo con no está preparado el sistema, porque imagínate que no tiene que absorber el sistema de salud y lo agotaría, no había manera. Hoy el sistema de salud, habría que preguntarle a la gente del hospital acá, ¿cuál es la situación de la cantidad de gente que entra con problemas con problemática de droga? A ver cómo lo están resolviendo. Por ejemplo, mira, casualmente hoy tomé conocimiento de distintas situaciones que se están dando, chicas que están entrando con chicas jóvenes con embarazos, donde justamente están advirtiendo en esos embarazos en sangre los neonatos con contenido de cocaína, ¿me entendés? Y después empieza lo que es la famosa revinculación entre la madre con el chico en un contexto muy complejo. Esto es muy complejo lo que está pasando. Lo que pasa es que nosotros, lo que hacemos, sé que es difícil, pero hay que aceptarlo, porque en la medida que nosotros lo neguemos, esto va a ser cada vez peor. Esta ciudad, obviamente, que está viviendo en otras circunstancias distintas de la Mar del Plata, pero ¿sabes qué? Que si vos no actúas antes, cuando querés acordar, esto te lleva por encima. Y es así, te lo puedo asegurar que es así, porque no te das cuenta. Yo viví en Mar del Plata, y Mar del Plata no era lo que está haciendo ahora, lo que está pasando ahora. Entonces, guarda con esto, uno no se puede quedar. En algún momento se pensó en poner un lugar para tratar adictos, hay que hacerlo, hay que trabajar en ese tema y tratar de llevar adelante ese tipo de conductas. Y tratar de empezar a diseñar otro tipo de política de prevención. La prevención no solamente es un policía parado en una esquina, sentado arriba de un patrullero. La prevención también es sanar a alguien, es reducir lo que es la demanda de droga, es atender o resocializar a una persona que está privada de libertad. Es también darle contención cuando sale, porque el tipo tiene que salir y tiene que empezar a trabajar. Y si no queremos que cometa delito, en algún lado tiene que trabajar. Molinero, Fabio, te agradezco por esta comunicación. Sin duda, si tenés tiempo en algún momento te queremos sacar en el piso, por supuesto, para tener una charla más extensa. Nobleza obliga, coincido en buena parte de lo que estás diciendo en materia del concepto de lo que tiene con el flagelo de la droga y de lo que por dónde salía una propuesta. Temo pensar que tal vez eso no sé si junta votos, pero bueno, tal vez lo reviertas con tu mensaje. No sé si junta votos, pero lo que pasa, ¿sabés qué? Es la verdad. Y yo te digo la verdad, tengo la convicción de que esto es así, porque de la otra manera no funcionó. ¿Me explico? De la otra manera no funcionó. Fíjense, esta está a la vista. Entonces, cuando alguien se dé cuenta que el sujeto, el otro día en Mar del Plata, 2 sujetos mataron, un padre con su hijo, él era albañil, a él lo mataron y el hijo lo hirieron gravemente. Hace 10 días fue esto. Los agarraron a los dos tipos a estos 2 delincuentes. ¿A vos te parece que esos tipos con la primera vez que agarraron armas? Esos tipos ya pasaron por el servicio penitenciario. Entonces yo no estoy pidiendo clemencia, lo que estoy diciendo es que se cumpla con los fines de la pena. Si vos lo encerrás solamente como si fuese un animal, lo que va a salir es algo peor. Si no lo entiende así, está equivocado para mí. ¿Me entendés? Esa es la mirada. Pero bueno, yo voy por esa, porque para mí va por ahí. Fabio, gracias por esta comunicación con la Radio del Eco. Lo estamos viendo. Muy buena. Un abrazo.